En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento. Queridos hermanos, el Señor ha puesto en el corazón del director de esta asociación, Jesús en ti confío, el propósito de realizar un congreso eucarístico. Es un congreso sencillo, un congreso humilde, pero queremos que sea un congreso lleno de luz para conocer mejor este misterio y que sea sobre todo lleno de amor. Y ese es nuestro compromiso, ese es nuestro propósito para estos días. Congreso Eucarístico. ¿Qué vamos a recibir en estos días? Esta asociación de fieles católicos organiza muchos eventos, bendito Dios, eventos de evangelización, de sanación, de liberación. Y siempre encontramos respuestas para nuestras necesidades. Podemos decir que este congreso es un poquito distinto. No buscamos en primer lugar respuesta a una necesidad nuestra, como cuando uno está pendiente de una sanación o de la solución de un problema. Estamos buscando algo diferente. Se lo voy a plantear con una comparación. Queremos aprender un idioma, queremos aprender el idioma de Jesús. ¿Para qué hemos venido a este congreso? Para aprender un idioma, o tal vez para profundizarlo, aprender el idioma de Jesús. Porque Jesús le está hablando a la humanidad y la humanidad no le está entendiendo. Hay una ruptura de comunicación y parece que esa ruptura tiene que ver con el lenguaje. No es asunto de aprender arameo, o de aprender hebreo, o de aprender griego. No es asunto ni siquiera de aprender latín. Estas lenguas que acabo de mencionar son las que tenían una cierta extensión e importancia en el tiempo de Cristo: arameo, hebreo, griego y latín. Pero no se trata tanto de ese tipo de idioma. Jesús nos habla continuamente. La Biblia nos dice que Jesucristo es la palabra del Padre. Pero parece que es una palabra que estuviera en un lenguaje que se nos escapa, un lenguaje que no recibimos. ¿Por qué decimos que no le estamos entendiendo el lenguaje a Jesucristo? Lo decimos, amados hermanos, porque vemos que las decisiones que muchas personas están tomando le dan la espalda a Dios. Muchas personas le están dando la espalda a Dios. Consideran que Él no es importante, consideran que no es relevante, consideran que las ideas propias de la religión se quedaron en otro tiempo y ya no tienen ningún significado y no deben tener ningún impacto para nosotros. Entonces, Dios nos está hablando a través de su Hijo. Aquel gran santo de la Iglesia Católica, San Juan de la Cruz, decía que todo lo que Dios podía contarnos, todo lo que Dios podía decirnos, nos lo dijo en la persona de su Hijo. Hay una frase muy bonita de San Juan de la Cruz. Dice: Dios ha quedado mudo, porque todo lo que podía decirnos lo ha dicho en su Hijo, que es su palabra. Pero el mundo le está dando la espalda al mensaje de Jesucristo. Usted lo está viendo en su familia. Usted en su familia está viendo que algunos de sus hijos
ya desde temprana edad dicen no creo en Dios, o dicen no me interesa Dios, o les parece exagerado todo lo que sea de Dios. En cambio no les parece exagerado oír 5, 10, 20 horas de música, no les parece exagerado. No les parece exagerada una fiesta de 1, 2, 3 días, eso no es exagerado. Pero todo lo que sea religión, eso sí es exagerado. El mundo le está dando la espalda a Dios. Muchas veces las iglesias son el lugar donde encontramos ese triste espectáculo, un sagrario vacío. No es verdad, mis hermanos, que a través de su presencia eucarística, especialmente a través de su presencia eucarística, Dios nos está contando, yo me atrevo a decir, Dios nos está gritando su amor, pero no hay oídos para ese grito silencioso del sagrario, no hay oídos, y las personas van buscando. ¿Cómo se puede sentir Dios? Hablemos de esa manera antropomórfica. ¿Cómo se puede sentir Dios con que la gente camina y da vueltas y dice, ¿dónde hay un amor de verdad? ¿Dónde hay un amor de verdad? Y mientras tanto el amor de verdad está diciendo, aquí estoy, pero lo dejamos solo. Entonces tenemos un problema serio de comunicación, un grave problema de comunicación. Y ese problema queremos ayudar a resolverlo a través de cada uno de los encuentros de este bendito Congreso Eucarístico. Queremos, mis hermanos, aprender un poco del lenguaje de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué no te estoy entendiendo, Señor? ¿Por qué a veces parece que lo que yo te digo a ti no te importa? ¿Y por qué a veces parece que lo que tú me dices yo no te lo entiendo? Entonces necesitamos conectar con el lenguaje de Jesucristo, necesitamos conectar con su palabra, y no es fácil, pero bendito sea Dios, un gran número de personas, y espero que con el favor del Señor todavía sean más el día de mañana, un gran número de personas, esos son ustedes, han venido. ¿A qué hemos venido? A aprender un idioma, a aprender más sobre el lenguaje de Jesús. A primera vista, usted podrá pensar, no, me interesaría más un congreso que fuera, por ejemplo, para sanar mis heridas. Bendito sea Jesús, hemos hecho muchos congresos con esos temas que son siempre importantes. Pero yo te invito a que hagas esta consideración. Si tú aprendes un poco del lenguaje de Jesús, vas a ganar más que en cualquier otro retiro y que en cualquier otro congreso. Porque si tú aprendes a conectar más con la persona de Jesucristo, entonces no vas a tener 2 días, 3 días, 5 días, una semana de congreso, sino vas a tener una vida cambiada. Porque Jesús lo tienes muy cerca, lo tienes mucho más cerca de lo que tú piensas. Entonces todos los demás eventos terminan, y se va el predicador o se va el invitado, qué sé yo, el laico, sacerdote que tal vez tiene muchos carismas. Cada uno de nosotros somos simplemente servidores del Señor, y nosotros llegamos y nos vamos. Pero qué gran bien va a recibir tu alma si en estos días tú aprendes cómo comunicarte más de cerca con el Señor. Imagínate el tesoro que es eso para ti. Porque se va este servidor, que en el fondo es accidental, es únicamente una circunstancia en tu vida. Yo me voy, pero si queda en ti esa capacidad de comunicarte mejor con Cristo, date cuenta que has ganado algo para siempre. Eso te va a servir para siempre, porque siempre vas a tener a Jesús, porque siempre vas a poder conectar con Él, porque siempre vas a tener una relación que no solo va a ser mejor, sino una relación creciente. Cada vez vas a tener una relación creciente de gracia y de amor con Cristo. Eso es lo que podemos esperar de este congreso. Y por eso vengo con el corazón jubiloso, con el corazón esperanzado y agradecido, porque yo creo que las bendiciones, Él siempre nos da muchas bendiciones, pero yo creo que las bendiciones en esta oportunidad son especiales. ¿Por qué te lo digo? Son especiales porque mucho tiempo después de que yo me vaya,
tú vas a encontrar que tu comunicación con el Señor ha cambiado, ha mejorado. ¿Amén? Eso es lo que queremos. Queremos aprender ese idioma, porque el Señor nos está hablando de muchas maneras. Singularmente nos vamos a centrar en una presencia que la iglesia llama la presencia más perfecta de Cristo. Las presencias de Cristo son muchas. Cristo nos habla a través de la naturaleza, porque todo fue hecho por Él y para Él. Cristo nos habla a través de la Escritura, porque el mismo Cristo dijo que las Escrituras hablan de Él. Cristo nos habla a través de la persona de los necesitados, los desplazados, los migrantes, los pobres, porque Cristo dijo: tuve hambre y me disteis de comer. Ahí está Cristo. Cristo nos espera también en la iglesia, en los sacramentos, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Hay muchas presencias de Cristo, pero de todas ellas, y todas son bellas y todas son importantes, hay una que la iglesia ha considerado desde siempre la más perfecta. Y esa, ustedes saben cuál es la presencia eucarística. Esa es la presencia más perfecta. Piénsalo de esta manera: solo hay una presencia de la que nosotros decimos: este es el cuerpo de Cristo. Y en la Santa Misa el sacerdote, obrando y hablando en persona de Cristo, dice: esto es mi cuerpo. Esa identificación plena, sustancial, con una realidad, hasta el punto de que ya no hay más pan, sino que es Cristo. Ya no hay más vino, sino que es su sangre. Esa identificación solo sucede en la Eucaristía. Yo puedo tener y debo tener una gran veneración por la palabra de Dios, y puedo expresarlo incluso por medio de gestos. Le damos un lugar especial a la Biblia, nos inclinamos o arrodillamos en ciertas celebraciones por reconocer ahí a Cristo. Pero es evidente que cuando se toma en serio la palabra adoración, ya la palabra adoración nos lleva directo a la Eucaristía. No hay otra presencia como esa. Entonces nos vamos a centrar, dentro de este estudio del lenguaje de Jesús, nos vamos a centrar en la Eucaristía. Ahí nos vamos a centrar. Es posible que en otras ocasiones hablemos de otras presencias del Señor, porque el mundo de Dios no acaba nunca. Decía el evangelista San Juan: si se escribieran una por una todas las cosas que hace Cristo, no cabrían los libros en el mundo. Así que es evidente que hay una riqueza inmensa. El Papa Pablo VI decía: yo jamás me cansaría de hablar de Él. Humildemente yo hago mías también esas palabras. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en 2 temas que son: conocer el lenguaje de Jesucristo, Eucaristía. Ese es el objetivo número 1. Y segundo, descubrir en esa presencia la máxima presencia del Señor en nuestra vida. Tenemos como esos 2 objetivos en nuestro congreso, y así termina esta introducción general. Les repito los 2 objetivos. Queremos aprender el lenguaje de Cristo en la Eucaristía, porque si llegamos a esa conexión, usted me lo va a agradecer toda la vida, toda la vida. Un buen cristiano católico, lo único que desea a la hora de la muerte es un sacerdote que le pueda absolver los pecados y que le pueda dar el viático, que le pueda dar la Eucaristía. O sea que si este congreso, por la bondad y el poder de Dios, es un éxito, como yo creo que lo va a ser, usted hasta el día de su muerte se estará acordando de este congreso y estará diciendo: esa fue la plata mejor gastada. Bueno, eso sonó un poco superficial, ¿no? Sonó un poquito superficial, pero es para que se vea, que realmente es que un congreso como esto no hay realmente. Aprender el lenguaje de Jesús, Eucaristía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir en orden, porque el orden es importante. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿A qué nos dedicaremos el día de hoy?
Hoy vamos a presentar lo que llamamos los antecedentes. La charla de hoy, la predicación de hoy, lo que he dicho hasta ahora es la introducción. No se me pierda, no se me confunda, por favor. Lo que llevamos hasta ahora es la introducción. Y ahora tenemos dos partes. Una parte se llama antecedentes y otra parte se llama actos y actitudes. Esa es la charla de hoy. Primero antecedentes y después actos y actitudes. ¿A qué llamamos los antecedentes? ¿Cómo me alegra a mí cuando veo a la gente tomando sus apuntes? Eso a mí me hace feliz, porque yo digo, van a aprovechar al máximo. Van a aprovechar al máximo. Entonces, primera parte, antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? ¿A qué llamamos antecedentes? Es la respuesta a una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cómo llegó Jesús? ¿Cómo llegó Jesús? ¿Por qué camino? ¿Cuál camino recorrió Jesús para llegar a la última cena? Que es el lugar de la institución de la Eucaristía, por supuesto. ¿Cuál es el camino que recorrió Jesús para llegar a la última cena? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿A qué llamamos entonces antecedentes? Mire, por ejemplo, esto. Nosotros queremos acercarnos realmente a ese momento. Hay películas, ¿no? Se hacen películas, algunas más logradas que otras. Películas que nos muestran los últimos días de Cristo, la pasión de Cristo. El director del cine trata de llevarnos a ese momento. Pero la verdad es que ninguna película puede lograr ese propósito si nosotros no hacemos un camino de fe. Es decir, les estoy invitando en esta parte de los antecedentes, les estoy invitando a que hagamos un camino con Jesucristo. No vayamos tan rápido al cenáculo, no vayamos tan rápido a la última cena. Hagamos el camino con Cristo, acompañémoslo, y en ese caminar con Él encontraremos cómo su corazón se preparó para decir aquellas palabras: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Vamos a hacer ese caminito, es un camino de fe para llegar a ese momento, para llegar en sintonía. Lo que estamos buscando a toda costa, mis hermanos, es exactamente eso: alcanzar una sintonía con Jesucristo. Entonces, nos unimos a su grupo, nos unimos a sus discípulos. Queremos escuchar el rumor de sus sandalias. Queremos estar ahí, en el momento en el que gime, en el que llora, en el que habla, en el que calla, en el que hace su oración. Porque no queremos llegar al cenáculo como entrometidos. Cuando usted organiza una fiesta en su casa, creo que pocas cosas son tan desagradables como que se meta un desconocido ahí: ¿este quién lo invitó? ¿Y este de dónde salió? Nosotros no queremos llegar al cenáculo, no queremos llegar a la cena de Jesús, no queremos llegar ahí como extranjeros, no queremos llegar como entrometidos, queremos llegar como amigos, queremos llegar como discípulos, queremos llegar en plena sintonía. ¿Cuál fue el camino que Él recorrió para llegar allá? Esos son los antecedentes. Vamos a estudiar 7 antecedentes que nos ayudan a descubrir qué fue lo que hizo Cristo, cómo Él caminó para llegar a ese cenáculo. Primero, nos damos cuenta que Cristo
está cumpliendo un encargo. Cristo está en misión. Él ha sido enviado por el Padre. Nos dice el evangelista San Juan, o mejor, nos dice Cristo en el Evangelio de San Juan: salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Él está cumpliendo un encargo. El primer elemento que debemos tener en cuenta para empezar nuestra sintonía profunda con Cristo es: Él está cumpliendo un encargo. Él está en una misión. Y como está en una misión, su primer propósito no es su voluntad. Podemos decir que Cristo no tiene una voluntad que quiere imponer, ni un proyecto que quiere sacar adelante. O lo digo más claramente, su voluntad está apegada a la voluntad del Padre, y su proyecto es el proyecto del Padre. Así como un embajador que realizará bien su oficio solamente si expresa aquello que el jefe de gobierno le dice. Si el jefe de gobierno le da un encargo, lo propio del embajador es hablar de acuerdo con lo que se le encomendó. Cristo es el embajador del cielo, Cristo es el embajador del Padre. Y Cristo no quiere tener palabras propias, porque todas sus palabras le pertenecen al Padre. Cristo no quiere tener una voluntad propia, sino que toda su voluntad le pertenece al Padre. Por eso dice aquel salmo, me parece que es el 41, salmo que se aplica a Jesucristo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es la vida de Cristo. Entonces, lo primero que hay que entender para unirnos a esta caravana que va con Cristo hacia Jerusalén, porque ahí nos estamos uniendo nosotros, pero no queremos ser entrometidos, no queremos ser extraños. Lo primero que hay que entender es que Cristo está haciendo el parecer, el proyecto, la voluntad del Padre. Él está caminando con el Padre, según el Padre le muestra. Es el primer elemento que debemos tener en cuenta. Y en esto hay una gran diferencia entre Cristo y muchos otros líderes y personas grandes de este mundo. Los grandes jefes militares como un Julio César, como un Alejandro, los grandes empresarios como un Bill Gates o como un Mark Zuckerberg. Esos grandes empresarios tienen su idea, tienen su proyecto y quieren sacarlo adelante y quieren llevarlo hasta su máxima expresión. Cristo no parte de su proyecto, Cristo no parte de su plan. Su plan es el del Padre, su voluntad es la del Padre. Y es tanta la identificación que Él tiene con el Padre, que Él llega a decir: es que mi alimento es hacer la voluntad del Padre. No come otra cosa, no le interesa otra cosa, no tiene otra alegría. No se mueve más allá del camino que le ha dado el Padre. Y en ese camino encuentra su plenitud y encuentra su realización. Y la oración suya, cuando la hizo nuestra, dice exactamente eso: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, el primer elemento para asomarnos al corazón de Cristo y a ese caminar que hizo Cristo hasta la última cena, el primer elemento es: estamos ante un misionero. Estamos ante un embajador que no tiene otro querer sino el querer del Padre. Segundo elemento: Jesucristo se sabe enviado a Israel. Por eso dice a sus apóstoles: yo he sido enviado a las ovejas dispersas de Israel. Recordemos, mis hermanos, que el Antiguo Testamento queda incompleto. El Antiguo Testamento queda, como decimos popularmente, en punta. ¿Y aquí qué pasó? Todo lo que Dios había prometido a Abraham, todo lo que Dios había prometido a Moisés, todo lo que Dios había prometido a David, solo por mencionar a tres de los más grandes, ¿qué pasó con esas promesas? En el tiempo de Cristo, el pueblo de Dios está oprimido por los romanos, no tiene independencia, no puede realizar bien el culto. El rey que tienen es un impostor, ese tal Herodes es un impostor. ¿Qué pasó con la fidelidad de Dios?
El libro de Daniel nos cuenta ese desencanto profundo que vive el pueblo. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Entonces Cristo viene a responder a las antiguas promesas. Cristo es la respuesta del Padre a las promesas que Dios hizo desde tiempos antiguos. Las promesas que hizo a Abraham, que hizo a Moisés, que hizo a David, el rey David. Esas promesas tienen su culminación, tienen su respuesta en Cristo. Cristo es la respuesta a esas promesas. Cristo ha sido enviado para darle plenitud a todo lo que Dios venía realizando con Israel. Por eso dice también Jesucristo en el Sermón de la Montaña: yo no he venido a abolir la ley o los profetas, yo he venido a darle plenitud. Cristo tiene conciencia de que con Él llega esa plenitud, con Él se alcanza esa cima que había sido anunciada pero que nunca había sido conquistada. En Cristo vendrá esa plenitud. Por eso también dice: dichoso aquel que no se escandalice al conocerme, porque él sabe bien que Él es la oferta definitiva del Padre. Y por eso también Jesucristo dice: el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. Porque Cristo es la palabra definitiva del Padre para Israel, es el cumplimiento de todas las promesas para Israel. Pero esto empieza a tener una connotación dramática, porque resulta que Dios había sellado una alianza con Israel. Esa alianza la había sellado por medio de Moisés. Pero luego los profetas, singularmente Jeremías y Ezequiel, habían notado que esa alianza se quedaba corta y hablaban de una nueva alianza. Tome nota en sus apuntes para que luego lo lea, porque este congreso es como un retiro espiritual. Usted ya se da cuenta ya del tono que llevamos. Esto es como un retiro espiritual. Entonces tome nota de Jeremías capítulo 31 y busque en Jeremías capítulo 31 cómo el profeta anuncia que tiene que llegar una nueva alianza. Entonces, si Cristo es la respuesta a todas las promesas de Dios para su pueblo Israel, si en Cristo se va a cumplir todo lo que Dios le ha dicho a Israel, y si Dios a través de sus profetas ha dicho que viene una nueva alianza, es evidente que viene con Cristo. Es decir, que en Cristo se va a alcanzar la nueva alianza. Ya usted está pensando en las palabras de la Eucaristía. Este es el cáliz de mi sangre. ¿Sangre? ¿De la qué? De la nueva alianza. Pero resulta que la plenitud de la ley supone la plenitud de la alianza. La plenitud de la ley nos la anuncia el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Apunte también ahí. Los raticos libres que tenga estos días, váyase a esos textos de la Biblia. Qué emocionante que vivamos estos días como un retiro espiritual, que lo estamos haciendo cuando podemos, porque en el día muchas veces hay que trabajar. Entonces nos reunimos a esta hora y hacemos nuestro retiro espiritual. Ezequiel 36. Ahí habla Ezequiel de cuál es la plenitud de la ley. La plenitud de la ley es que quede escrita en nuestros corazones. Entonces hay que buscar un nuevo camino para que esa ley se inscriba en nuestros corazones. Jesucristo, mis hermanos, es el que trae esa nueva alianza. Pero usted sabe muy bien que una nueva alianza significa un nuevo sacrificio, porque la alianza de Moisés se celebró con el sacrificio del cordero. Entonces tiene que haber una nueva alianza, y eso significa un nuevo sacrificio. Estas reflexiones, estas frases que voy soltando, nos van poniendo en sintonía. Estamos hablando de una nueva alianza, estamos hablando de un nuevo sacrificio. Tendrá que llegar un nuevo sacrificio. Y ese nuevo sacrificio va a ser sacrificio ¿de qué? Ese es el punto. Porque en la antigua alianza, en la alianza de Moisés, se celebraba año tras año el sacrificio del cordero. Se sacrificaba un animal. Pero es evidente que este nuevo sacrificio
no va a ser el sacrificio de un animal. Entonces, ¿quién es el que se va a sacrificar? ¿Quién es el que tiene que dar ahora su sangre? ¿Cómo se va a sellar esa nueva alianza? Estas son las preguntas, mis hermanos, que nos van poniendo en la sintonía, que nos van ayudando a conectar con el corazón de Jesús a medida que vamos avanzando paso a paso y nos vamos acercando al cenáculo. Llevamos dos elementos. Primero, Cristo es el misionero del Padre. Cristo es el gran misionero del Padre. Segundo elemento, Cristo es plenitud para Israel, y eso implica la nueva ley, y eso implica la nueva alianza, porque Cristo es el que trae la plenitud. Y esos dos textos, por favor, tenerlos muy bien grabados: Jeremías 31, Ezequiel 36. Los versículos precisos usted los buscará, escrute un poco esa palabra de Dios, disfrútela. Tercer elemento, es evidente que los profetas fueron rechazados. Por eso le dice Dios al profeta Jeremías: yo te constituyo hoy como una muralla de bronce. ¿Por qué tiene que decirle esas palabras a Jeremías? Porque Jeremías tendrá que enfrentar ataques, oposición, como lo cuenta el libro de la Biblia que lleva su nombre. Querían matarlo. En un cierto momento, para deshacerse de él, lo bajaron con unas cuerdas a un pozo sin agua, hasta que sus pies se mojaron en el barro del fondo, y ahí lo iban a abandonar. Y ahí pasó casi un día, esperando la peor de las muertes, en la soledad, en la sed, en el hambre, abandonado de todos. Ese fue Jeremías. Luego Dios no permitió ese crimen. Entonces algunos convencieron al rey de aquella época que se lo sacara de ahí. O sea que Jeremías fue atacado de frente, con una dureza cruel. Y sin embargo, Jeremías se mantuvo firme, anunciando el tiempo de la conversión y anunciando la restitución de los derechos divinos. Entonces Dios le dijo: yo voy a hacer de ti una muralla de bronce. Y al otro profeta que mencioné, al profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel también escuchó estas palabras del Señor. Le dijo el Señor: ve y predícales, pero no te van a poner cuidado, no te van a hacer caso, porque ellos son una casa rebelde. Entonces, los profetas, los que hablaron de parte de Dios, fueron rechazados. Hay una parábola de Cristo que conviene que usted la busque en algún momento. Es la parábola de los viñadores asesinos. Usted recuerda tal vez esa parábola. Cristo, hablando a las autoridades judías, les echa esta parábola. Les dice: había un hombre que tenía una viña y dejó encargada esa viña a unos ciertos administradores. Cuando llegó el tiempo de recoger el fruto, mandó unos criados para que fueran a recoger el fruto. Pero ¿qué hicieron? Se burlaron de ellos, los golpearon y algunos los mataron. Y después envió otros servidores más numerosos, sigue diciendo Cristo. ¿Y qué hicieron con ellos? Lo mismo. Y por último, oye esta frase: y por último el dueño de la viña dijo: les enviaré a mi hijo. O sea, fíjate cómo Cristo, este es el tercer punto, Cristo sabe muy bien que Él está en la misma línea de continuidad con los profetas. Los profetas fueron rechazados, fueron maltratados, fueron torturados, y muchos de ellos fueron asesinados. Y Cristo sabe que Él está en esa línea. Por eso también Cristo en el Evangelio de Juan suelta esta frase que me parece impresionante. Dice nuestro Señor Jesucristo a esta generación, es decir, a los judíos de aquel tiempo que fueron responsables de su muerte: a esta generación se le pedirá cuenta de toda la sangre, desde el justo Abel, que aparece en el libro del Génesis, hasta la sangre de aquellos galileos que Pilato mezcló con la sangre de los sacrificios. Entonces, el tercer punto es que Cristo tiene plena conciencia de que Él está en la línea de los profetas, y Él tiene plena conciencia de que así como rechazaron a los profetas, así lo van a rechazar a Él.
Y él tiene plena conciencia de que su camino es un camino marcado por la sangre, y que en cierto sentido su sangre, su propia sangre, es la que va a resumir todos los sacrificios de todos esos que habían sufrido por ser fieles a Dios. Y la verdad que sus sufrimientos fueron terribles. Les invito por favor a que vayan a la carta a los Hebreos, en los capítulos 10 y 11. Capítulos 10 y 11 de la carta a los Hebreos nos cuentan la multitud de sufrimientos que padecieron los que fueron fieles a Dios. Son muchísimos los sufrimientos. Dice ahí, erraron vagabundos, fueron maltratados, fueron desterrados, a algunos los partieron por la mitad. Parece que al profeta Isaías, por lo menos a lo que los exégetas llaman, aquel a quien los exégetas llaman el primer Isaías, lo sometieron a esa tortura, y no había motosierra en aquella época, es decir, lo cortaron por la mitad hasta matarlo. Eso fue lo que le hicieron a Isaías. Entonces, estos sufrieron de una manera espantosa, y Cristo sabe eso, y Cristo sabe que ese es el camino, porque Cristo sabe que el ser humano es rebelde, así como Dios le dijo a Ezequiel: ve, predícales, pero son una casa rebelde, y no te van a escuchar, y no te van a escuchar. Y sin embargo, Dios envía al profeta y añade estas palabras, el Señor Dios: y sabrán que hubo un profeta entre ellos. Aunque lo rechacen, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Entonces nos damos cuenta que Cristo mira su propia vida con un profundo realismo, y que en ese profundo realismo Cristo sabe que esto va a llegar hasta la sangre. Esto va a llegar hasta la sangre. Escriba el siguiente nombre, por favor. Es el nombre de un antiguo obispo. Le invito a que tenga en cuenta el nombre de este obispo, porque es de los hombres que ha hecho de las predicaciones más hermosas de todos los tiempos sobre cómo en Cristo se resumen todos los sacrificios. El nombre de ese santo obispo de la antigüedad es Melitón, así como se oye, Melitón. Por supuesto tiene tilde en la O, Melitón. Y él fue obispo de una antigua comunidad cristiana en la ciudad de Sardes. Sardes. Él es conocido como Melitón de Sardes. Si usted, después de que termine esta charla, cuando usted vuelva a su casa, usted entra a internet, porque internet nos puede servir para muchas cosas buenas. Si usted entra a internet y usted pone entre comillas, por favor ponga entre comillas, Melitón de Sardes, y lo busca, usted se va a encontrar varios sermones de él. Es para llorar, es decir, es una elocuencia divina la de este santo obispo. Entonces nos dice que Cristo es el Cordero Pascual, y nos dice: Cristo es aquel que fue vendido en la persona de José. Acuérdense, el hijo de Jacob fue vendido en la persona de José, fue perseguido en la persona de David, y así va contando cómo en Cristo van a reunirse todos los dolores y van a reunirse todos los sacrificios, y que de alguna manera la cruz de Cristo es el resumen de todos los rechazos. Por supuesto, esto nos trae una gran pregunta, y es: ¿por qué ese rechazo? Pero también nos trae otra gran pregunta: ¿y por qué esa obstinación de Dios de seguirnos amando y buscando a pesar del rechazo? Son dos preguntas que no podremos esquivar a medida que nos vamos acercando al cenáculo. Entonces llevamos estos tres elementos. Cristo tiene conciencia de que su camino es el camino de la sangre. Dentro de su propio ministerio, dentro de su propia vida, Jesucristo percibe la hostilidad. Cada vez le atacan más y le llegan de distintos frentes. Los fariseos le hacen preguntas difíciles, tratando de cazarlo con alguna palabra. Toman los temas más polémicos de la época. A ver, ¿tú qué dices? Oye, dinos una cosa: ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Era una trampa. Cualquier cosa que dijera Cristo tenían de qué acusarlo, porque si él decía: si hay que pagar impuestos, este está siguiendo, él está dando honra y está reconociendo al emperador, que es un pagano.
Si él decía, no hay que pagar impuestos, ya lo podían denunciar con los romanos para que le cayeran por rebelde, por guerrillero. Esas trampas le ponían un día sí y otro también los fariseos. Otro día, por ejemplo, le pusieron la trampa aquella de la mujer adúltera. Esta mujer ha sido pillada en adulterio. Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. Tú tienes tu mensaje ese tonto que vive repitiendo, la misericordia, la misericordia. Aquí está la adúltera. ¿Ahora qué? ¿Desobedecemos a Moisés? ¿O te callas tú con tu discurso ese tonto de la misericordia? Fíjate la trampa en la que le ponen, el dilema en el que lo ponen. Y Cristo otra vez sale con esa respuesta llena de sabiduría y mansedumbre. ¿Quién está libre de pecado? Con esa manera de obrar, Cristo se sale también de esa trampa. Pero entonces le caen con otra trampa también, los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces los saduceos le llegan con otra trampa que consiste en burlarse de él. Puesto que la ley de Moisés decía que si un hombre se casaba y moría sin dejar hijos, algún pariente, algún hermano debía casarse con esa mujer para darle una descendencia que no sería descendencia propia, sino de alguna manera descendencia del difunto. Entonces, basándose en ese pequeño resquicio de la ley, le llegan a Cristo con actitud burlona y le echan una historia ridícula de una mujer que se casó con un hombre y con él no tuvo hijos y ese hombre murió. Y el hermano del difunto se casó con ella y también murió. Y al final estuvieron casados 7 con ella y todos murieron y no hubo hijos y luego murió la mujer. Y después de que le han echado esa historia truculenta, entonces le añaden con una sonrisa de burla: a ver, ¿tú qué te crees maestro? A ver, ¿tú qué eres maestro? A ver, ahora dinos. Y ahora, cuando haya esa tal resurrección de la que tú vives hablando, cuando haya esa tal resurrección, ¿con quién va a estar esa mujer? Porque tuvo una cantidad de esposos. ¿Ustedes qué va a hacer esa mujer? ¡Juá, juá, juá! Era la actitud de burla de los saduceos. Y Cristo les responde y les dice, enfrente de la gente les dice, y ellos eran los sumos sacerdotes, ellos eran la máxima autoridad religiosa de la época, y les dice Cristo: ustedes no conocen las Escrituras. Estaba firmando su sentencia de muerte. Ustedes no conocen las Escrituras, ustedes no conocen el poder de Dios. Y entonces les explica cómo en la resurrección la vida es distinta. No se trata de reproducirse, no se trata de tener hijos y por lo tanto tampoco se trata de unión sexual. Entonces es evidente que Cristo estaba viendo esto, cómo le mandaban emisarios, cómo le mandaban espías. En algún momento un fariseo llamado Simón tuvo un acto amistoso con Cristo. El acto amistoso fue invitarlo a comer. Pero nos aclara muy bien el Evangelio para qué lo invitó a comer: para observarlo más de cerca y para ver si era fiel y era obediente a las tradiciones judías. O sea, no lo invita para que seamos amigos, no lo invita para que comamos, no lo invita para que descanse. ¿Para qué lo invita? Lo invita para tener cómo observarlo de cerca, cómo espiarlo. Y entonces, cuando ve que a Cristo no se lava las manos, acuérdese que los judíos de aquella época no se lavaban las manos por razones de higiene. Ellos se lavaban las manos como un gesto ritual para decir: rompo con el mundo pagano porque ahora entré a mi casa que es pura. Esa era la razón por la que se lavaban las manos. No era por higiene. Ellos no conocían ese concepto, no lo tenían claro. Entonces dice, el fariseo le dice a Cristo: bueno, ¿y usted por qué no se lava las manos? ¿Y qué le dice Cristo delante de los otros invitados? Ustedes los fariseos se preocupan mucho de las cosas externas, pero por dentro están repletos de corrupción. ¿A quién se lo dijo? Al dueño de la casa. ¿Y cómo se lo dijo? Delante de los demás invitados. En fin, la lista es larga. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Cristo tenía conciencia de que cada vez que predicaba, tocaba corazones, sanaba corazones, bendecía corazones, pero cada vez que hablaba hacía enemigos, aumentaba la oposición y firmaba su sentencia de muerte.
Por eso me parece que pocas ideas son tan ridículas como la que dijo por ahí un cierto teólogo y que ha tenido alguna difusión en la Iglesia Católica, que decía que a Cristo tal vez la cruz lo tomó por sorpresa. ¡Qué sorpresa! Si estaba más claro no podía estar. Se veía la oposición, se veía la cantidad de espías, de trampas que le estaban poniendo. Fueron muchos judíos a la casa de Marta y María cuando Cristo resucitó a Lázaro. Eso está contado en el capítulo 11 de San Juan. Fueron muchos judíos allá, pero además de los muchos judíos que fueron para dar el pésame a las dos hermanitas, a Marta y María, también iban otros a ver qué era lo que Jesús iba a hacer. Y como Jesús vuelve a la vida a Lázaro, entonces se dan cuenta que la admiración del pueblo crece sin medida y que el pueblo se vuelca con esperanza y con gozo sobre Jesucristo, y se les van a ellos y se van detrás de Cristo. ¿Y cómo concluye ese pasaje de Lázaro? Concluye con esta frase tan triste: por eso los fariseos y las autoridades judías determinaron que no solo había que matar a Jesús, también había que matar a Lázaro. Pobre Lázaro, recién resucitado, y ya otra vez lo iban a matar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Jesús tenía perfectamente claro el odio que le tenían. Jesús tenía perfectamente claro en qué camino iba, y era el camino del rechazo, y era el camino del odio, y era el camino de la persecución. Y por eso entonces Él empieza a hablar a sus discípulos y les habla. Ese es el quinto punto. Les habla a los discípulos: mire, el Hijo del Hombre va a padecer, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de las autoridades, al Hijo del Hombre lo van a crucificar. Pero los discípulos no entendían nada, porque los discípulos, aunque estaban físicamente con Él, tampoco le entendían el lenguaje. Por eso necesitamos esta oración que estamos haciendo, hermanos. Por eso necesitamos estos espacios para entenderle un poquito el lenguaje a Cristo, porque los mismos discípulos no le entendían cuando Cristo hablaba de que la cruz, por ahí dice en algún pasaje de los evangelios, dice, ellos no le entendían, pero les daba miedo preguntar. ¿Y por qué les daba miedo preguntar? Por la misma razón que a veces a uno le da miedo ir al médico. Ahora, ¿con qué irá a salir ese médico? Hay veces que uno le tiene miedo a la verdad, hay veces que uno no quiere enterarse de lo que tiene. A veces uno vence el miedo y dice, dígame doctor, lo que sea. Pero a veces uno tiene mucho miedo, y ellos tenían miedo de la verdad. ¿Y por qué tenían miedo de la verdad? Porque ellos estaban montados en otro tren, y el tren de ellos era el tren del éxito, el tren del triunfo. Por eso cuando ya fueron llegando a Jerusalén, cuando ya la cosa parecía que iba tomando popularidad, iba tomando fuerza, ¿qué apareció? Una mamá, claro. La mamá de los Zebedeos. ¡Ay, las mamás! Realmente hay que orar mucho, mucho por las mamás, porque hay mamás que realmente se meten mucho, pero bastante, pero harto. Hay unas mamás que, ay, Dios mío. Entonces solo aparece una vez en los evangelios una señora metiche, la mamá de los Zebedeos. Jesús, te quiero pedir un favor. ¿Qué será? Dice Cristo. ¿Qué pide una mamá? Por favor, ponme un hijito a la derecha, otro hijito a la izquierda tuya, que queden ahí. ¿En qué tren estaba subido esa señora? En el mismo tren en el que estaban subidos los hijos, es decir, el tren del éxito, la prosperidad. Esto va, mejor dicho, aquí viene la gran derrota a los romanos. Este tipo que es capaz de hacer milagros, eso estoy seguro que hace nada más un pasecito así, derriba a todos esos romanos y se acaba este asunto. La victoria está a las puertas. Jesús hablándoles de cruz, de humillación,
de dar la vida. Y ellos estaban pensando, ya casi se acaba, porque acuérdense que ellos llevaban como 3 años, ¿no? 3 años con él, y eran 3 años difíciles, había veces que tenían bastante hambre, y una vez que tenían bastante hambre le dijeron a Cristo, oiga, despida ya a la gente, que vayan y compren por ahí, que se vayan. Y les dice Cristo, no, denles ustedes de comer. ¡Ay, caramba! No pudieron ni siquiera conservar el fiambre que habían guardado para aquella ocasión. Es decir, ser discípulo de Cristo era difícil. Acuérdese que Pedro una vez le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Esa pregunta nos enseña 2 cosas. Primera, que era difícil. Eso no era nada fácil, eso era bien difícil. Y eso se pasaba bastante hambre. Y era camine, y atienda gente. Y no es como el psicólogo que cobra, no, eso era gratis. Atienda gente. Y ahí sí, como dice el chiste, y en el otro pueblo le volvió a salir el señor de las amibas, ¿no? Atienda gente y pase hambre, duerma mal, sufra rechazo. Entonces ellos tenían la idea de que todo eso que estaban padeciendo era solamente una inversión a mediano plazo. Es decir, por ahora la pasamos mal, la estamos pasando mal. O sea, esto de dormir uno al raso, esto de estar aguantando hambre, eso de que de las 5 de la mañana estén llegando los posesos. O sea, como programa, dicen los costeños, ¿no? Como programa barro. Eso de que de las 5 de la mañana ya van llegando los primeros posesos allá con sus gritos destemplados. Unos leprosos con una piel así toda rara, otra gente con unas enfermedades extrañas, unos ojibrotados, otros echando babasa, otros leprosos, y ese es este día. Terminó el día, al otro día otro leproso. Esa vida era dura. Entonces ellos, ¿qué se imaginaban? ¿Cuál era el tren en el que ellos estaban subidos? El tren de la prosperidad, el tren del mundo, el tren del éxito. Por ahora la paso mal, pero espere, que esto se acaba, ya viene, esto tiene segunda parte. Entonces ya cuando la mamá de los Zebedeos vio que ya casi está, ella dijo, no puede ser tan pronto, tampoco puede ser tan tarde, tengo que acertar el momento preciso. Y llegó allá con su petición, y Jesús le sale con una respuesta rara. Y ustedes, a ver, Santiago, Juan, ustedes sí pueden beber el cáliz que yo voy a beber. Ellos ni sabían de qué estaba hablando, pero entendieron, si digo no, me saca, me excluye. ¿Ustedes sí pueden beber el cáliz? Sí. No tenían ni idea, pobrecito. O sea, uno le da como ternura, el pobrecito. Yo no sabía ni lo que estaban diciendo. Sí, somos capaces. Y dice Jesús, el cáliz se le va a tocar. Con respecto a su petición, según el oficio 348 remitido a esta oficina, me permito comunicarle que eso no lo resuelvo yo. Eso lo resuelve el Padre Celestial. Como quien dice, ya le tocó cáliz y de puesto, nada. Oiga, santo remedio, la señora esa no volvió a aparecer. Esos muchachos apóstoles se quedaron quietos y tranquilos. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que a Jesús no le entendían. ¿Cuál era el lenguaje de Jesús?
Era el lenguaje de la obediencia al Padre. ¿Cuál era el lenguaje de Jesús? Era el lenguaje de la voluntad de Dios. ¿Cuál era el lenguaje de Jesús? Era el lenguaje de la gloria para Dios. ¿Cuál era el lenguaje de Jesús? El del amor y el servicio, empezando por los más pequeñitos, por los más dolidos, por los más cansados. Ese era el lenguaje de Jesús. Esos son los primeros. Esos son los primeros. El lenguaje de Jesús, ¿sabes cuál es? Las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Ese es el lenguaje de Jesús. Los discípulos no entendían eso. Los discípulos lo que entendían era, bueno, gran palacio, gran riqueza, buena comida, un apartamentico para mi mamá. Eso era lo que ellos estaban esperando. Terminemos entonces esta parte de los antecedentes. Jesucristo se da cuenta, este es el punto número 6. Jesucristo se da cuenta de que el pueblo ha sido masivamente engañado. Engañados. Los engañaron con la violencia. Había un grupo que se llamaban los celotas, y los celotas tenían convencida a la gente: aquí lo que hay que hacer es organizar una guerrilla como en tiempos de los macabeos, y empezamos a golpear, a instigar, golpeamos insistentemente al ejército romano, más tarde o más temprano tendrán que irse. Y había gente que se iba detrás de esa violencia, cargaban puñaletas. La palabra Iscariote está relacionada con una antigua palabra hebrea que significa puñal, puñaleta. O sea que Judas Iscariote es Judas el del puñal. Judas estaba metido en ese movimiento. Y había otro apóstol, otro Simón, porque tenemos a Simón Pedro, pero había otro Simón. Ese otro Simón, Simón de Cirene, era también celota. Él también estaba metido en ese movimiento guerrillero. Entonces los guerrilleros tenían confundida a la gente. A la violencia, esto no es más nada sino puñal, listo, se acaba. Los fariseos tenían engañada a la gente. Cumplimiento estricto de la ley, y verá que Dios se pone en nuestra parte y vencemos a todos estos extranjeros. La erudición vacía de los escribas. Los escribas sabían muchas cosas, tenían esa cabeza llena de teorías, interpretaciones, pero dejaban a la gente sin alimento. La gente necesitando esa presencia del Dios vivo. Y estos escribas lo único que tenían era teorías. Este dice tal cosa, el otro dice tal cosa y el otro tal cosa. Era lo único que sabían, eran cajas de información, pero eran ríos secos, no había vida en ellos. Y el pueblo se volvía a los escribas y no les entendía nada. La pobre gente, ¿cuántas veces vio Jesús eso? Gentecita que no sabía ni leer ni escribir, porque claro, ¿cómo podían saberlo en aquella época? Gentecita humilde, con sus enfermedades, con sus tristezas, con sus preguntas, con su confusión, iban donde los escribas, y los escribas únicamente preocupados en lucirse con su erudición. Yo sé, yo he estudiado, y yo estudié a los pies de no sé quién y tengo tantos títulos. Y el pobrecito campesino, y el pobrecito mendigo, y el pobrecito enfermo, les oía todo eso y no les entendía nada. Y se devolvían con su dolor a sus casas. Y Jesús un día estalla de rabia y le dice a los escribas: ¿qué hicieron ustedes con el saber? Se quedaron con la llave del saber. Y ustedes ni entran ni dejan entrar a nadie. Porque a Jesús le dolía al pueblo, le dolía a la gente que sufre y que no encuentra por ninguna parte. Y el fariseo diciéndoles: cuidado, se van a contaminar, y cuidado, se van a contaminar, y el pobre muriéndose de hambre, y estos, cuidado, se van a contaminar, preocupados por la contaminación únicamente, la contaminación con los paganos y los rituales externos. Y habían llegado a más. Algunos de ellos, fariseos y escribas, se comprometían a hacer largas oraciones
Y a los pobres que casi no tenían nada, oh, cuánto dolor tiene Cristo por sus pobres. A los pobres que casi no tenían nada, el fariseo les decía, bueno, yo puedo dedicarme a las oraciones, pero entenderás que yo también tengo que vivir, entonces algo tendrás que darme. Y la gentecita le daba su poquitico de dinero que les quedaba para que estos hicieran oraciones. Y estos no hacían tampoco esas oraciones, eran amantes del dinero y estaban corrompidos por dentro. Entonces Cristo se da cuenta que el pueblo está como ovejas sin pastor, se da cuenta que mueren, como dijo Amós, por falta de conocimiento, pero mueren también por falta de amor, mueren por falta de Dios. Y Cristo quiere ser ese abrazo que a todos abraza, quiere ser esa agua que todos puedan beber, porque le duelen todos, Si tú quieres entender el corazón de Cristo, que es algo que no se puede, es algo que nos rebasa, solo quédate con esa frase: es que le duelen todos, es que todos le importan, es que le duele el joven desorientado, le duele el niño que ha perdido la inocencia, le duele la mujer que busca en uno y en otro marido dónde encontrar su plenitud. Le duele el pobrecito que trata de preguntarle al que sabe mucho: usted que sabe harto de letras, ¿me puede explicar este pasaje? Espérate, mira, hay tantas teorías, y habla, y el otro no le entendió nada. Bueno, gracias, y se queda vacío. Pero por supuesto lo que más duelen son los sumos sacerdotes. Habían perdido completamente la fe. Eran sacerdotes y habían perdido la fe. Razón por la cual yo les pido, les suplico, mi corazón está arrodillado en este momento para decirles: por favor, jamás dejen de orar por nosotros los sacerdotes, porque el ataque del demonio contra el sacerdote siempre es el mismo, que pierda la fe. Y los del tiempo de Cristo eran sacerdotes sin fe. Ellos no creían ya en la resurrección, no creían en eso. Ellos no creían que Dios iba a intervenir. Ellos, si usted mira los grupos de la época, los únicos que ya no creían en el reino de Dios eran los sacerdotes. Todos los demás sí, pero los sacerdotes ya no creían en el reino de Dios. Estaban dedicados únicamente a cuidar su herencia, a cuidar sus bienes, a protegerse ellos. Por eso a veces el Papa Francisco siente esa indignación cuando la iglesia únicamente se dedica a protegerse ella. Y el dolor de tantos, ¿para cuándo, hermano? El dolor de tantos, ¿para cuándo? Entonces, hermanos, estos son los antecedentes. Este es Cristo. Esto que hemos presentado, mis hermanos, este es el dolor de Cristo. Ese Cristo que se siente tan solo, no sé, me impacta tanto, me produce como un rasgo. Se me rasga el corazón, se me rasga el alma de pensar en la soledad de Jesús, porque realmente no tenía a nadie. Es que sus propios discípulos no le entendían, no entendían lo que él quería hacer. Y los grupos de la época tenían como drogado, como atontado, como engañado al pueblo. Y en medio de todo eso, Cristo sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre. Cristo sabe que en Él tienen plenitud las promesas. Cristo sabe que el camino es el sacrificio. Y sobre todo Cristo quisiera llegar a todos. Hay una frase de San Pablo, y San Pablo es solo un discípulo de Cristo. Hay una frase de San Pablo: yo me he hecho todo para todos con tal de ganar a algunos. Me he hecho todo para todos. Si tú quieres acercarte a la Eucaristía, piensa que ese es Jesús. Jesús es ese que desde el altar, que desde el sagrario, nos está mirando a cada uno. Y yo te puedo asegurar que Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos capítulo 12, Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, desde el sagrario está mirando a cada uno. Para Él no hay dos iguales, no hay dos iguales. Él sabe lo que palpita en tu corazón, Él sabe lo que falta en tu vida, que tal vez tú mismo no lo sabes. A veces uno cree: no, a mí que me cayeran unos 5, un poquito más, 8 millones, yo me compongo. 8 millones, yo me compongo.
Lo único que yo necesito es tal trabajo. Lo único que yo necesito es que se me cure esta enfermedad. Lo único que yo necesito es conseguir novio, conseguir novia, conseguir esposo. Ahora, si ese esposo con buena herencia, mejor. Lo que tú crees que es la solución para ti es solo tu pensamiento. Mejor te conoce Cristo. Mire esta frase de San Agustín: es que Dios está más adentro de mí que yo mismo. ¿Cómo hablaba San Agustín? Esa frase es de San Agustín: Dios está más adentro de mí que yo mismo. ¡Qué impresión! Entonces Cristo es el que realmente me conoce. Y es muy importante que tú sepas, cuando se levanta la Santísima Eucaristía en el altar, después de la consagración, tú puedes perfectamente saber esto: me está mirando y Él quisiera darse a mí. O sea, ya tú ves para dónde va esto. ¿Esto para dónde va? Esto va para decir que la Eucaristía fue el invento del amor de Jesús para poder tocar a todos, amar a todos, abrazar a todos, besar a todos, sanar a todos. Amor, amor que palpita, amor que se quiere dar, amor que quiere transformar, amor que quiere sacarte de todo engaño, amor que quiere arrancarte de todo pecado, amor que quiere llevarte para siempre al lugar que Dios quiso para ti, que se llama el cielo. Ese es Jesucristo. Y el día que uno empieza a entender eso, uno dice: ahí está el amor. Ahí está el amor. Y ese amor es el que me hace comprender por qué Él está en la Eucaristía, por qué está en el sagrario, por ese amor. Entonces uno tiene que hacer este camino, mis hermanos. Uno tiene que hacer este recorrido. Y luego uno dice: ¿y los que no lo conocen? ¿Y los que no lo aman? ¿Y los que lo rechazan? Hay gente que se va de la iglesia católica porque cantan más bonito en un culto protestante. Hay gente que se va de la iglesia católica porque el pastor allá habla más claro, porque enseña mejor. Es posible que sí, claro que sí. Pero esos dones, ¿qué son, por Dios? ¿Qué son en comparación con este amor? ¿Cómo puede un católico? ¿Cómo puede? Yo me parto el alma pensando eso. ¿Cómo puede un católico decir: no, yo lo dejo? ¿Cómo lo dejas así? ¿Cómo lo dejas así? ¿No ves que te tiene las manos extendidas y te está diciendo: ven a mí? ¿Cómo lo dejas? ¿Cómo le das la espalda? ¿Cómo puedes hacer eso? Pero es por falta de sintonía. Hermanos, cerremos esta predicación. Entonces, esta fue la predicación de los antecedentes. Resumen de los antecedentes: Jesucristo es el enviado del Padre. Y su misión, hermanos míos, es llevar a plenitud lo que empezó con los patriarcas y con Moisés. Y esa misión bellísima, supone la victoria sobre todo pecado. Por ese amor y esa obediencia de Cristo, Él está en la Eucaristía. Y ese amor, esa obediencia y esa mirada es lo que te está esperando a ti. Cuando tú vayas a adorarlo, cuando tú vayas a la Eucaristía, ya sabes quién te está esperando, pero sobre todo ya sabes cómo te está esperando, con cuánto ardor, con cuánto deseo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.